Muy buenas, acompáñame de nuevo en una lectura de Sigmund Freud sobre un capítulo muy interesante, pero antes permíteme presentarme. Soy Sara, psicóloga sanitaria, neuropsicóloga, terapeuta de Reiki. Mi orientación y formación actual es psicoanalítica y pertenezco al gabinete psicoanalítico Palma. He querido traer el capítulo de psicoterapia, un tratamiento por el espíritu, que se encuentra en la página 1014, porque me ha resultado muy curioso que, aunque se escribió en el 1905, no difiere de la actualidad y además trae debates muy interesantes que nos permiten reflexionar y abrir debate. Comienza este capítulo hablando de que la psique es una palabra griega que en nuestra lengua significa alma. Por tanto, el tratamiento psíquico ha de llamarse tratamiento del alma. Tratamiento psíquico denota más bien el tratamiento desde el alma, un tratamiento con medios que actúan directa e inmediatamente sobre lo anímico del ser humano. El medio que actúa directa e inmediatamente sobre el estado anímico viene a decir que es la palabra. La palabra y las palabras son en efecto los instrumentos esenciales del tratamiento anímico. La moderna medicina tuvo, por cierto, motivos suficientes para estudiar la innegable vinculación entre lo corporal y lo anímico. Pero al intentar abordarla, nunca dejó de representar lo anímico como algo dependiente por lo somático. Aquí, voy a ir haciendo saltos porque es un capítulo muy extenso y tampoco quiero hacerlo muy pesado de esta manera, así que voy a ir dando saltos. Aquí dice Freud que en la medicina moderna achacaron que las funciones espirituales dependían de la existencia de un cerebro normalmente desarrollado y suficientemente nutrido. Es decir, da el peso a todo lo psíquico, a la dependencia del órgano. Pero la acción de lo anímico sobre el cuerpo resultó en los primeros tiempos poco grato a los médicos. Parecían resistirse a conceder cierta autonomía a la vida anímica, como si con ello se vieran expuestos a abandonar el firme terreno de lo científico. Aquí, evidentemente, en esas investigaciones, pues había contradicciones, se les escapaban cosas, no podían tampoco confirmar esa tesis de que las funciones del alma dependen únicamente del cuerpo. Y parecía que si se salían de ese campo ya no era rigurosamente científico, algo que el concepto de ciencia ya se ha ampliado por suerte y se sigue ampliando todo este terreno. De hecho, esto sucedió porque vieron que la medicina teórica, comenta Freud, se contraponía a la medicina práctica. Existe en efecto, nos dice, un grupo muy numeroso de enfermos leves o graves cuyos continuos trastornos y padecimientos plantean graves problemas a la habilidad del médico, a pesar de que ni en condiciones clínicas ni en el examen post-mortal permiten descubrir signos tangibles o visibles que den cuenta de un proceso patológico, pese a todos los adelantos de los métodos de exploración que aplica la medicina científica. Continúa diciendo que determinado grupo de estos enfermos presentan síntomas muy variables y nos viene a decir algunos ejemplos. El mismo enfermo, que hasta el momento estaba impedido de trabajar por sus fuertes dolores de cabeza, sin que le molestara su digestión, puede sentirse al día siguiente totalmente aliviado de aquellos dolores, pero desde ese instante no soportará, por ejemplo, casi ningún alimento. Los trastornos también pueden desaparecer súbitamente ante una modificación profunda de sus condiciones de vida, por ejemplo, en un viaje. Hice un vídeo hace poco que lo voy a dejar por aquí, hablando precisamente de que un viaje puede llegar a curar. De hecho, cuando una persona mantiene sus condiciones de vida que son desajustadas para su salud, evidentemente que cuando produce un cambio en ese estilo, llega a curar, por ejemplo, esos fuertes dolores de cabeza, molestias estomacales, pero, que justo también lo explico en ese vídeo,
Aquí Freud también menciona que cuando la persona vuelve a la rutina, o sea, después del viaje tiene que volver a retomar su mismo trabajo, las mismas condiciones que dejó antes de marcharse de vacaciones, le vuelven a aparecer los mismos síntomas que durante el viaje habían desaparecido. Ahí es donde se empieza a ver pues las contradicciones de si lo anímico depende de lo orgánico o al revés. Seguimos leyendo, voy a hacer varios saltos. Estos grupos han sido calificados de nerviosidad, neurastenia, histeria y considerados como padecimientos meramente funcionales del sistema nervioso. Por otra parte, también en muchas afecciones nerviosas más estables y en aquellas que solo producen síntomas psíquicos, como las denominadas demencias, ideas obsesivas, ideas delirantes, la investigación detenida del cerebro, una vez muerto el enfermo, ha sido totalmente infructuosa. Al abordarlo, los signos clínicos tienen por único origen una influencia alterada de su vida psíquica sobre su organismo, o sea que la causa directa del trastorno ha de buscarse en el psiquismo. Más claro no lo puede estar diciendo ya en su época. De hecho, esto hoy en día también pasa, en el campo de las neurociencias también se ve. Pero bueno, seguimos. Dice, el ejemplo más común de acción psíquica sobre el cuerpo observable siempre y en cualquier individuo nos lo ofrece la denominada expresión de las emociones. De hecho, la película ahora tan de moda Inside Out nos muestra cómo las emociones crean realidad y las emociones afectan al cuerpo de la persona. Uno, dependiendo de cómo siente, así lo manifiesta somáticamente y va moviéndose en su entorno desde esa posición. Entonces va creando también circunstancias en su realidad que evidentemente, dependiendo de si son emociones que favorecen o no, pues pueden estar perjudicándole o beneficiándole. De hecho, es algo que comenta también en este capítulo Freud. Nos dice que ciertos estados afectivos permanentes de naturaleza penosa o, como suele decirse, depresiva, como la congoja, las preocupaciones y la aflicción, reducen en su totalidad la nutrición del organismo. También llevan al encanecimiento precoz, a la desaparición del tejido adiposo y a alteraciones patológicas de los vasos sanguíneos. Recíprocamente, bajo la influencia de excitaciones gozosas, de la felicidad, obsérvase cómo todo el organismo florece y la persona recupera algunas manifestaciones de la juventud. Los grandes afectos tienen evidentemente íntima relación con la capacidad de resistencia frente a las enfermedades infecciosas. En realidad, todos los estados anímicos, incluso aquellos que solemos considerar como procesos intelectivos o intelectuales, también son en cierto modo afectivos. De hecho, en Japón hay una palabra que se dice kokoro, porque ellos no distinguen el pensamiento del sentimiento. O sea, nombran kokoro para hacer referencia a eso, y aquí es donde también hace alusión Freud a lo mismo, que procesos intelectuales también, en cierto modo, son afectivos. ¿Qué más por aquí? Mira, también nos habla de los dolores, cómo pueden ser provocados o exacerbados cuando uno dirige la atención sobre ellos. E incluso puede desaparecer el dolor cuando uno aparta la atención. Dicha experiencia se aplica comúnmente para calmar a un niño dolorido o el guerrero adulto cuando no siente el dolor de sus heridas en el febril ardor del combate. Uno, cómo va, dependiendo de la posición que adopta, cómo va cambiando su percepción del dolor. Un especialísimo interés reviste el estado anímico de la expectación. Fuerzas psíquicas pueden ponerse en juego para determinar la provocación y la curación de afecciones corporales. Ojo con esto porque esto es muy interesante. Nos habla de que las expectativas frente a una enfermedad son muy importantes. Nos menciona que no cabe duda con respecto al papel de la expectación ansiosa
o la expectación confiada o esperanzada. No de otro modo podríanse explicar los peculiares efectos que observamos con los medicamentos y con otras intervenciones terapéuticas, donde la expectación confiada es más notable en las denominadas curas milagrosas. Habla de que dependiendo de si uno tiene una expectativa ansiosa o miedosa frente a un diagnóstico en oposición con una expectación confiada y esperanzada, eso tiene efectos también sobre la propia cura. De hecho, no se trata tanto de ser optimista como tal, sino que la idea que uno pueda tener sobre su diagnóstico, lo que hace con eso, es muy determinante, porque, como he dicho, no solo se trata de optimismo, sino cómo le lleva a uno a hacer determinadas acciones, cómo ejecuta planes, dependiendo de si está ansioso o confiado, ¿no? Que uno, cuando tiene esperanza, pues adopta otros caminos para sumar a su posible cura, ¿no? Entonces ahí es donde dice que el conjunto de funciones o variables psíquicas también tienen un papel fundamental en cualquier diagnóstico. Es interesante leer bien este capítulo porque estoy haciendo varios saltos por hacer un resumen, pero sobre todo en el tema de las curas milagrosas hace unos detalles muy determinantes y que os invito a que leáis. Sería cómodo, pero harto inexacto, si se pretendiera retirar todo crédito a estas curas milagrosas. Estas ocurren efectivamente, siempre han ocurrido y no solo afectan los padecimientos de origen anímico, sino que influyen sobre enfermedades orgánicamente fundadas, que hasta ese momento habían resistido a todos los esfuerzos médicos. Aquí lo deja claro, que dependiendo también de cómo uno trabaja con su psiquismo, influye también, aunque en lo orgánico algo haya dado que está enfermo o que está mal. Seguimos. Para explicar las curaciones milagrosas no es necesario, sin embargo, recurrir a factores distintos de los poderes anímicos. El poderío de la fe muchas veces se junta cuando una persona aislada busca su curación en un lugar milagroso donde hay un grupo que también está ahí para influir en su cura. Entonces ahí es donde nos menciona que se junta el poderío psíquico de uno más el poderío del grupo, de la masa. Cuando tantas fuerzas poderosas se aunan, porque no solo son esas, no hemos de admirarnos porque en ocasiones realmente se alcanza el objetivo perseguido. Pero aquí nos hace una advertencia Freud, y también es importante decirlo, porque dice que aunque uno tenga una expectación confiada frente a su enfermedad o trastorno, es importante no dirigirse únicamente a tratamientos naturistas, sino que no hay que excluir la guía médica ni la guía psicoterapeuta. Y además, cualquier camino alternativo que escoja la persona sea digna de confianza y que haya también un aval detrás. No es por cualquier camino que se llega a Roma, ¿no? Que el dicho es al revés y no por cualquier camino se llega. Nos habla también de que en tiempos pasados los médicos han practicado siempre la psicoterapia para despertar en el enfermo las condiciones y los estados psíquicos favorables a la curación. Los pueblos primitivos apenas disponían de algo más que de la psicoterapia. Además, nunca dejaban de apoyar el efecto de los brebajes curativos y de las maniobras terapéuticas por medio de un insistente tratamiento psíquico. Así entonces como ahora, la personalidad del médico era uno de los factores cardinales para crear en el enfermo el estado anímico favorable a la curación. Comenzamos ahora a comprender también en todo su alcance la magia de la palabra. En efecto, la palabra es el medio más poderoso que permite a un hombre influir sobre otro. La palabra es un excelente recurso para despertar movimientos anímicos en su destinatario. Y por eso ya no nos parecerá tan enigmática la afirmación de que la magia de la palabra pueda eliminar manifestaciones enfermas.
Pues aquí habla sobre todo del objeto de estudio del psicoanálisis, el inconsciente, la necesidad de asociar libremente, que no es a través de una técnica exclusiva, sino que hay que acompañarlo con interpretaciones psicoterapéuticas. Aquí menciona la palabra médico todo el tiempo, pero también se refiere a psicoterapeutas. A lo largo de su obra menciona muchas veces la palabra médica porque él es médico, pero se refiere al psicoterapeuta de hoy en día. Y no cualquier psicoterapeuta, porque no todo el mundo hace psicoanálisis, y él inaugura el campo del psicoanálisis y así habla del mismo durante toda su obra. De hecho, estamos hablando del año 1905, pero él no dejó de actualizar su obra hasta el final de sus días. Ha ido modificando, cambiando, sustituyendo, ampliando, y luego lo han seguido haciendo posteriores psicoanalistas. Así que el psicoanálisis es una disciplina que ayuda, es un tratamiento y una cura por la palabra, y como bien dice, la magia de la palabra. De hecho, también menciona al principio del capítulo que, mira, a ver si lo encuentro, dice: las palabras que usamos cotidianamente no son otra cosa sino magia atenuada. Creo que con esto voy a terminar este vídeo, porque es verdad que luego habla del tema de la hipnosis, que habla del poder de la sugestión, que la sugestión también influye en la cura de algún síntoma determinado, pero luego menciona pues los defectos de la técnica. Él mismo, de hecho, desechó la técnica de la hipnosis como para tratar el campo del psicoanálisis, porque veía que después los pacientes volvían a tener los mismos síntomas o nuevos. Entonces ahí vio que la técnica se quedaba en planos como más superficiales. No niega que funcione, pero su funcionamiento lo achaca a algo temporal. Entonces voy a dejar aquí un cuadro que creo que también es interesante ver la evolución que ha hecho el psicoanálisis y lo que es y lo que trata y lo que no es. Antes del año 1900 su teoría estaba basada en el trauma, el método usaba la catarsis y usaba la técnica, la hipnosis o medidas sugestivas para influir terapéuticamente en los pacientes, pero vio que con esas técnicas se quedaba muy corto y los conflictos psíquicos humanos eran mucho más profundos, y de ahí que con su publicación de la interpretación de los sueños después del año 1900 inaugurará el campo del psicoanálisis, donde el objeto de estudio es el inconsciente, sus métodos son la interpretación y construcción, entre otros, y la técnica es la asociación libre y la transferencia. Entonces, se puede ver claramente en este esquema que en la actualidad el mundo de la psicología está también muy centrada en antes del año 1900. Es curioso, que no significa que Freud dijera que no funciona, porque sí que funciona, cura síntomas, pero también lo achacamos a que un viaje también cura, como he dicho en este vídeo, que voy a seguir dejando por aquí. Todo eso cura, cualquier cosa puede curar, y todo lo que sea cura para la persona, bienvenido sea. Si aquí es cuestión de sumar, o sea, no es quién es mejor que qué, solo que Freud se dio cuenta que había conflictos muy complejos en el alma, en el psiquismo, que no se resolvían solo con ciertas técnicas. Entonces ha demostrado y sigue demostrando el psicoanálisis que es una disciplina que funciona, saca la subjetividad de cada uno, y eso hace que cada uno emprenda un viaje diferente en esta vida. Ya no me enrollo más, seguimos la próxima.